Bienvenidas a todos y todos a esta sesión del Seminario Permanente de Economía y Solidaria del ITESO. El seminario es un espacio que hemos conformado en la universidad desde 4 áreas, que son el Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social, el CIFOBIS, el Centro Universitario de Incidencia Social, o COINCIDE, el Centro Universidad de Empresa, o CUE, y el Departamento de Economía, Administración y Mercadología, o DEAM, y somos las 4 instancias que desde el 2020 le dimos forma a este seminario y que desde ese tiempo hemos venido trabajando con sesiones aproximadamente cada 2 meses para abordar diferentes temas que tienen que ver con la economía social y solidaria, el cooperativismo y estas diferentes formas de construir otra economía. Eh, en esta ocasión estamos trabajando un ciclo de finanzas solidarias. Esta es la segunda sesión. Ya tuvimos una sesión con compañeros y compañeras de la Tosepan Tomin, una experiencia cooperativa en Tosepan, Puebla. Y en esta ocasión nos acompaña Ruth Muñoz, una querida amiga argentina y con la que he tenido el gusto de compartir ya desde hace varios años diversos espacios. Ruth Muñoz es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Economía Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento y licenciada en Economía también por la Universidad de Buenos Aires, todo esto en Argentina. Es investigadora y profesora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y actualmente es coordinadora académica de la maestría en Economía Social de dicha universidad. Dirige el equipo Entramar y el proyecto de investigación y acción políticas de economía popular, social, solidaria y o comunitaria en los municipios del conurbano bonaerense, sujetos, mercados, finanzas, tecnologías. Es docente de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es autora, coautora, organizadora, compiladora y editora de libros, capítulos, artículos y materiales de formación editados en varios países de América Latina y Europa, y fue coordinadora técnica del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Socialismo y Economía Social, o INAES, de Argentina durante el 2020. Pues bienvenida, Ruth, y con esto arrancamos la sesión. Adelante. Bueno, Goyo, muchísimas gracias. Siento un privilegio de poder compartir ya solo con el ratito que intercambiábamos recién con todas, todos, todes ustedes. En este momento que necesitamos estar tan cerca en América Latina como decíamos recién, a partir de los desafíos que estamos enfrentando con esta institucionalización de una derecha absolutamente radicalizada que va muy, muy en contra de las prácticas de las que vamos a conversar hoy. Entonces, parte de los planteos, las ideas, los intercambios es justamente ver los desafíos para fortalecer estas prácticas en estos contextos a nivel de la región y cómo ir también como reconociéndolas, porque muchas veces tenemos anteojos puestos que no las ven ahí donde están, o donde están las vemos distinto a lo que son, o queremos forzar que sean otra cuestión. Entonces, también cuando pensábamos por un lado, en la cuestión de los debates, las discusiones, y por el otro lado, las prácticas, me parecía interesante como tener un primer panorama de ustedes, y por eso armamos este Mentimeter que se está compartiendo ahí en el chat. La idea es arrancar con unos minutos con esa práctica. Y en general, digo, agradecerles un montón por este espacio y por todo lo que vaya a pasar, y que nos tengamos paciencia también. Si hablo muy rápido, les pido porfa que me hagan señales, que me interrumpan. La idea no es hacer como toda una intervención. Eso no lo hablamos, Goyo, pero me parece que por ahí podemos hacer como una pausa en algún momento, hacer como un intercambio, dudas y demás, y después seguir para no concentrar todo al final, porque a veces se hace como muy largo y está bueno como poder tener esta dinámica. Y a ver, no sé si están pudiendo acceder al Mentimeter. Ahí hay una consigna. En este espacio vamos a charlar de finanzas solidarias. Bueno,
¿Qué les viene a la cabeza en términos de conceptos, de principios, instituciones y prácticas con esta categoría? Y cuando decimos qué les viene a la cabeza, que es la dinámica del Mentimeter, no podemos poner frases. Pensar en palabras, solo en palabras, las primeras 5 que les vengan y con esta diversidad, tanto de conceptos como de principios, como de instituciones, de prácticas, instrumentos, o sea, así si nos tomamos como un ratito y para hacer este ejercicio con una sola palabra en cada uno de los espacios y después vemos a ver qué se viene. ¿Están pudiendo? ¿Se puede acceder? ¿Sí? Bien. Lo vas compartiendo vos, Goyo, buenísimo. Sí, ahí ya tenemos 56 respuestas. A ver, los que tenemos como más fuertes en el centro son comunidad, ayuda, economía. Al principio apareció también como muy grande que después se fue reacomodando, ahorro, que está del costadito, y eso ya nos habla de México, por ejemplo. Porque si estuviéramos en Argentina, si hay algo con lo que cuesta relacionar y es un tema que venimos insistiendo hace un tiempo y que de hecho hay un paper desde un enfoque que no es, digamos, es más desde el minimalismo, pero vale la pena recordarlo, que dice que el ahorro es la mitad olvidada de estas finanzas. En ese momento decían las finanzas agrícolas, pero bueno, según el enfoque va cambiando, porque en general el foco está puesto en el crédito y algo de lo que aprendemos leyendo los trabajos de colegas de México y también de las experiencias y también de la sepan que cuando estuve allá pudimos hacer un taller largo con esa cooperativa y fue maravilloso. Es el lugar que tiene el ahorro y después la intermediación, porque en general el foco está todo puesto en el crédito y no en la diversidad de instrumentos que podrían dar cuenta estas finanzas. Entonces, ahí está buenísimo que haya salido con esa impronta. Y después lo interesante es, por ejemplo, fíjense que está apoyo y apoyo mutuo. Ahí podríamos como juntarlas y también tendría como otro color, me parece, porque la idea es que cuando planteamos los debates y cuando analizamos tanto los principios como las instituciones, las prácticas de todas las modalidades que ya vamos a ir viendo en detalle pueden reunir estas finanzas solidarias, es que podamos adjetivarlas. Necesitamos los adjetivos que nos den cuenta del sentido que tienen cada una de estas prácticas que se van desarrollando, porque muchas veces no las adjetivamos y terminamos como en la corriente principal, tanto de la economía a nivel de las prácticas del sistema capitalista o de la teoría, que en todo caso sería la neoclásica, la hegemónica. Entonces, acá necesitamos poner la cuestión de, bueno, es apoyo, pero ¿qué tipo de apoyo? Y después todo lo que aparece alrededor es la comunidad, es la ayuda, es la colectividad, digamos, no nos va a dar como el tiempo para ver cada uno de estos términos, pero después vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos van a ir teniendo como un espacio específico a lo largo de estos intercambios y me parece como clave, por un lado, esta que está acá a la derecha de las necesidades, porque no es una economía que si bien está en el centro, el término de economía a secas, no, es una economía que tiene a las personas y a la naturaleza en el centro y para eso hay que registrar esas necesidades. Y después, cada una de las instituciones, como por ejemplo que acá está la cooperativa, está la sociedad colectiva, la autogestión, las cajas de ahorro o
cada uno de los instrumentos, como puede ser la cuestión del dinero, ahí hay que ver si es dinero en forma de ayuda o subsidio, si es, o digamos, entra la filantropía que está arriba, o si va a ser un dinero en forma de crédito, por ejemplo, y entonces ahí empezar a reconocer de qué tipo de instrumento financiero hablamos, el riesgo que sea compartido, ese adjetivo ahí, la verdad, es mágico, muy, muy, muy importante. La felicidad, claro, guiando estas cuestiones. Y también está bueno como incorporar algunos términos que son más bien de la corriente hegemónica, como por ejemplo el de la inclusión financiera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera? Piensen que, por ejemplo, los informes de inclusión financiera no tienen muchos años a nivel mundial. Hay una encuesta que se empezó a realizar hace un tiempo porque empezó a ser tema a nivel global, sobre todo cuando se empezó como a avanzar después de la institucionalización de las microfinanzas, esto de, bueno, hay que mirar a una población específica y hay que incluirla y muchas veces en pos de esa inclusión se perdían las consideraciones, los debates y demás, en qué condiciones se estaba incluyendo. Entonces, ahí hay es un término que está bueno incorporarlo con alarmitas y como hablábamos al principio en este intercambio informal que teníamos, la cuestión del pensamiento crítico que lo necesitamos, porque por supuesto nadie va a discutir entre tener acceso o no tener acceso, qué cosas nos parecen, qué opciones nos parecen mejor, pero también es importante cuáles son las condiciones de acceso para esa población aparentemente no incluida y que hay que incluirla, porque a veces cuando no se consideran las condiciones de inclusión, por un lado pueden ser muy costosas en términos de precios, en términos de trabajo y demás, y por el otro lado, en marcos no tan adecuados, o sea, no hablando de términos como acá dicen sin fin de lucro, justicia, autogestión, al contrario, en un sistema capitalista, la inclusión financiera, sin estos reparos que las finanzas solidarias nos llevan, pueden llevar al sobreendeudamiento. Y ese sobreendeudamiento, sobre todo en mujeres, está siendo una realidad en toda América Latina y sobre la que lamentablemente tenemos muy pocas estadísticas. Entonces, por eso digo, de los distintos términos que vamos diciendo, aparece la inclusión a secas, aparece la inclusión financiera, diríamos como atenti, y muy importante para poder tematizar esta inclusión, por ejemplo, la educación financiera o la protección del consumidor financiero, cuando usamos términos como convencionales, que en algunos países es una práctica súper importante y claramente, diría yo, como transversal a todo esto que está ahí, chiquitito, por un lado, el de la felicidad que ya decía, y por el otro lado, el de la reciprocidad. ¿En qué términos se producen estas prácticas de finanzas? No sé si digamos, con el resultado este que tuvimos, quieren como comentar alguna cuestión o hacer alguna pregunta, y en función de eso vemos cómo seguimos. Yo ya estaría con la presentación, Goyo. Me encantó, de los términos quedó autogestión acá. Nos abrazamos a la autogestión, a la autogestión del trabajo, a la autogestión de las finanzas, a la autogestión del hábitat, y qué relación con las prácticas convencionales y con el Estado es autogestión, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas ante el sobreendeudamiento? Ah, vamos derecho al hueso. A ver, voy a necesitar, por eso tiro como algunos títulos y después nos metemos como más de lleno en este debate. El sobreendeudamiento puede ser visto para las prácticas convencionales, por eso digo necesito el adjetivo, las finanzas capitalistas, puede ser visto como un problema solo
cuando hay crisis para el nivel de repago, cuando baja la recuperación de los créditos que son otorgados y ahí intervienen una serie de mecanismos. Entonces, alternativas para el sobreendeudamiento desde una perspectiva capitalista sería, por ejemplo, un buró de crédito especializado en los sujetos que realizan las prácticas, tanto desde la oferta como de la demanda a nivel de las finanzas solidarias, que empiecen a estar reconocidos a nivel de los sistemas formales, porque muchas veces todas estas prácticas ocurren o completamente al margen de las normativas financieras o son semiformales. Por ahí es una asociación civil que está otorgando crédito y no es una cooperativa de ahorro y crédito o una entidad financiera propiamente dicho. Entonces, por un lado es esto de como la regulación y con qué objetivo y básicamente poder recuperar esos créditos. Otra perspectiva muy distinta es de muchos de los términos que venían siendo mencionados y es el de la formación para reconocer cuándo hay un endeudamiento que es razonable, que se acorde con las necesidades y con las posibilidades de la capacidad de devolverlo, de pagar, y cuándo no. Y también cuándo se están respondiendo esas necesidades con instrumentos adecuados, como pueden ser los financieros, y cuando en realidad se dice es un salvavidas de plomo el instrumento financiero y lo que se necesita es más, uno de esos términos centrales que estaba en el Mentimeter, una ayuda. Y la ayuda no va a pasar por un ámbito financiero, sino que va a tener todas otras prácticas de, por ejemplo, ser un subsidio que no se devuelva o ser un intercambio y fijar las relaciones del intercambio, las condiciones, etcétera. Entonces, eso sería como más un ámbito mucho más complejo y donde claramente la escala local es más adecuada para poder regular esa tendencia que se está viendo hacia el sobreendeudamiento. Pero el primer tema que necesitaríamos, además de hablar de estas cuestiones y digamos, de poder complejizarlo, tematizarlo en un sentido crítico y pensar las alternativas, es tener diagnósticos. En la mayoría de nuestros países no tenemos estadísticas sobre estas cuestiones y ni que hablar que las entidades financieras a nivel de la regulación, los bancos centrales y demás se ocupen de esto. Entonces ahí hay una cuestión clave que es diagnosticar, reconocer y después la perspectiva de géneros al respecto, porque claramente el sobreendeudamiento se ve más en las mujeres muchas veces para resolver necesidades vitales. Entonces, ¿para qué están las finanzas y para qué están los subsidios y otras políticas públicas más integrales que no necesariamente tengan que ver con lo financiero y que se esté recurriendo a lo financiero porque es lo efectivamente disponible, pero que lo que hay que resolver es la satisfacción de esas necesidades que muchas veces corren el riesgo de no ser satisfechas? Si no hay más preguntas, nos metemos con la presentación. Pues adelante y vamos viendo cómo fluye el grupo. Perfecto, allá vamos. Pensando en el título con Goyo nos parecía esto de finanzas solidarias en América Latina, porque si pensamos las finanzas solidarias a nivel global, son otros los debates y tenemos cuestiones muy, muy específicas en nuestra región y que con la realidad de México me parece que vale la pena que podamos intercambiar ahí al respecto y después poner el énfasis tanto en las prácticas como en los debates, porque a veces los debates se nos van como por un lado medios desanclados de las prácticas y a veces al revés, tenemos
defensa a ultranza de algunas prácticas porque esto es lo solidario que tenemos, no lo problematicemos más como corporativa y en realidad en el diálogo entre el análisis crítico y estas prácticas se producen como cuestiones más interesantes. Entonces, arrancar con algunas definiciones y puntos de partida. La primera que me parecía importante es reconocer que dentro de las finanzas tenemos instrumentos, instituciones y modalidades de muy diverso tipo. Entonces, vamos a poder poner como el énfasis en algunos, por ejemplo, con Goyo me decía que hay como un caso en particular que les interesa mucho, que es de Brasil, el Banco Palmas, entonces vamos a conversar un poco al respecto de ese caso y todo lo que fue produciendo en Brasil y en América Latina en general, también con algunas cuestiones súper, súper innovadoras, pero la idea es cómo reconocemos todo lo que hay ahí adentro. Cuando decimos instrumentos, esto que yo les decía, apareció el ahorro y acá en Argentina en un Mentimeter el primer término no va a ser el ahorro, ¿sí? Seguro que me aparece por los hallazgos que estamos teniendo y que después les voy a compartir como muy cortito la cuestión empírica de nuestros trabajos, seguro que antes que ahorro me va a aparecer microcrédito si lo hiciéramos acá. Más aún en el ámbito urbano de la región metropolitana de Buenos Aires, quizás si estamos en una provincia, en el norte o en el sur, y pueden surgir reconocimiento de estas prácticas de ahorro, lo comunitario y demás. Acá a veces cuesta más verlo. Después el tema de las instituciones. Muchas veces pensamos en bancos, pero cuesta reconocer, están los bancos, bancos que pueden ser cooperativos también, pero están las cooperativas, están las asociaciones, están una multiplicidad de entidades que incluso a veces no son específicas del mundo financiero y que se dedican a las finanzas. Y luego las modalidades financieras, que cuando veíamos materiales, yo decía, bueno, algo cortito que puedan leerlo en el artículo de la entrada de las finanzas solidarias del Diccionario de la Otra Economía. En ese momento, cuando estábamos trabajando, yo reconocía algunas modalidades y después cuando empecé a recorrer más América Latina, sobre todo como lo que más me partió la cabeza, México vino después y vino a reforzar esto también, fue Ecuador. Ecuador y la impronta de un Estado plurinacional con una serie de diversidad de prácticas a nivel de, diría, instrumentos, instituciones y modalidades, sobre todo en lo comunitario, indígena y no indígena. Entonces ahí como se empezó a abrir y ahora van a ver que de esas 4 modalidades que reconocíamos en en ese artículo, luego mucho tiempo fueron 8, o sea, se duplicaron, y a partir de mi paso en el INAES empecé a aprender mucho más de las mutuales, que por ahí podemos intercambiar en qué andan las mutuales en México, entonces incorporar también la relación cooperativas y mutuales y empezaron a surgir otras más, digamos, como en una frontera capitalista de las finanzas solidarias, las finanzas de impacto. Entonces, esto de poder ir viendo todo el abanico. Después vemos cómo se comportan, qué instrumentos utilizan, cómo se relacionan con las finanzas convencionales, pero por lo pronto tener este esquema, que si hablamos de instrumentos, la idea es no solo hablar de crédito o de ahorro, sino ver la intermediación, ver los seguros, ver las garantías, etcétera. Si hablamos de instituciones, reconocer todas las instituciones y de modalidades también. Y que claramente es algo que, como veníamos diciendo en esta coyuntura actual, es contrasistémico en general. Entonces es ir analizando y reconociendo esa variedad de instrumentos, instituciones y prácticas, pero en términos de un marco estratégico que plantee una trayectoria deseable, una trayectoria en términos de relaciones, en términos de siempre tratar de estar poniendo las necesidades en el centro. O sea, no es que las vamos a ver y analizarlas como en términos como más estáticos, sino de ir viendo esas dinámicas y con principios y valores que tengan que ver con estas
economías. ¿Y en qué nos vamos a basar para reconocer todo esto? En teorías, en investigaciones y en algunos casos específicos, digamos. No es que se nos ocurre y en base a eso la tiramos, sino que, bueno, como decíamos hace un rato, a veces hay que explicar que el agua moja, bueno, mucho de todo lo que está en torno a estas prácticas tiene que ver con trabajos, prácticas y recorridos que se vienen dando hace, en algunos casos, como la experiencia que decíamos recién, cientos de años. Entonces la idea es, bueno, poder como sacarnos las anteojeras muchas veces de lo que está en los manuales, de lo que estudiamos en el grado y poder salir al territorio a reconocer toda esta diversidad de prácticas. Vamos a ir tirando preguntas, propuestas y demás que me parece importante, sobre todo honesto, que a veces nos cuesta, digamos, sobre todo a quienes venimos formados de la economía, aclarar dónde estamos parados, o sea, de dónde venimos para decir las cuestiones que vamos a decir. Y acá, primero decir a nivel metodológico que nos parece muy importante promover la utilización de enfoques que sean de investigación-acción, o sea, de poner los sujetos que sostienen estas prácticas en el corazón de nuestras investigaciones, de nuestros procesos de formación. Y después avanzar en abordajes que sean multidisciplinarios, porque es un fenómeno efectivamente muy complejo. Un compañero que en este momento está en una institución que está reconociendo mucho más en Chile a las cooperativas sobre todo, y también con un enfoque de economía social y solidaria, me decía, Yapu, es mucho más difícil hacer estas finanzas que las finanzas convencionales. Bueno, es mucho más difícil porque son más cuestiones las que hay que considerar, ponerlas en su lugar, tomar decisiones y demás, no alcanza con quienes tienen el título o la expertise desde las finanzas, desde la economía, desde la administración, porque la embarramos. Cometemos con el enfoque más acotado de esta expertise muchos errores, y el problema es que las consecuencias de esos errores no las pagan los técnicos, los profesionales, los académicos, sino que son errores que después tienen consecuencias negativas en los sujetos que o toman un crédito o que fueron beneficiados con una garantía y que quizás no se debía, o que se creyó que había esquemas de repago que funcionaban y después se vio que no. La idea es como poder ampliar la mirada y tener un enfoque multidisciplinario que tampoco es la suma. No es que sumamos, juntamos un economista, juntamos un sociólogo, uno ve una cosa y otro es el otro. Necesitamos la mesa común y poder poner en debate esas perspectivas que van a generar resultados muy distintos, desde el primer punto de la práctica hasta el final de la evaluación. Entonces, ver cómo ir avanzando en este sentido, que muy lindo decirlo en un puntito, en un slide arrancando, después en la práctica hay complejidades y claramente lleva más tiempo. Uno de los típicos menosprecios que reciben estas prácticas es que son ineficientes, son lentas. Y lleva más tiempo esta mirada que es como mucho más compleja y que contempla muchos más escenarios y demás. Y por otro lado, decir como que en general necesitamos conocer más sobre estas prácticas. A mí digamos, como para ilustrar este caso, me pasó dando un curso en Quito, en Ecuador, que un compañero que era un dirigente indígena, viendo los distintos tipos de instituciones y los nombres, estábamos viendo en ese momento la diferencia entre banca comunal, como una tecnología de las microfinanzas, y banco comunitario. Y él levantó la mano y dijo, ¿qué tanta duda? Digamos, esto es una cosa que viene de afuera, que viene por una ONG internacional, con un interés de claramente profundizar las finanzas en todo tipo de sectores que antes no tenían acceso, pero
con un interés puesto sobre todo en el prestamista, no en los prestatarios, la banca comunal de las microfinanzas, y la nuestra, el Banco Comunitario, es el banco y los fondos de nuestros ancestros. Eso para nosotros es sagrado en cuanto a la gestión que tiene, el destino, cómo se priorizan los destinos, donde lo productivo y lo reproductivo estaba como muy mezclado. Entonces yo le dije, necesito que escribas sobre eso. O sea, no respondas las preguntas del examen, no, o sea, tu tarea del curso va a estar cumplida si alguna de estas cosas que son más de transmisión oral y que van pasando de boca en boca a lo largo de distintas generaciones, si me lo escribís. Y entonces después lo podemos citar, lo podemos traducir, puede tener, me prometió que lo iba a hacer y ahí me quedé yo esperando esto y queda como una anécdota, pero claramente hay mucho desconocimiento. La realidad en los territorios es mucho más compleja que lo que llegamos a saber y claramente las estadísticas oficiales no las reconocen. Entonces, a veces andamos como a ciegas. Entonces, por eso, luego de, digamos, como unos 20 años de la primera, 20 años, me salió decir, pero capaz que son 20 años, de la primer definición de cuáles son todas las modalidades que hay en América Latina de finanzas solidarias, que eran 4, a decir son 8, bueno, es también como el recorrido, la experiencia, lo que se va circulando, pero necesitamos como ahondar mucho más en esas prácticas y después poder reconocer la pluralidad de estrategias de las unidades domésticas y de los flujos, tanto financieros como monetarios, reconociendo todos los tipos de monedas y también los no monetarios, con una perspectiva que no necesariamente se tiene que quedar en lo local. Todo el tiempo tenemos que estar viendo la cuestión de la multiescalaridad en nuestros territorios, porque quizás tenemos un microbanco que no se diferencia mucho de la práctica comunitaria y que no se pinta como un banco con muchos pisos y espejado y demás, un tremendo edificio, a una asociación en un barrio y demás. Quizás a nivel de los principios y valores es netamente capitalista y que termina reportando a Wall Street, como pasó con muchísimos de los bancos que en los 90 eran asociaciones civiles y terminando siendo en Bolivia microbancos que en el fondo lo que tenían era una lógica absolutamente capitalista, solo que lograron reconocer estas prácticas que en muchos casos eran ancestrales y tergiversarlas en un sentido capitalista. Entonces, ir viendo todo el tiempo esa multiescalaridad y no quedarnos en el nivel de lo local como si fuera un territorio cerrado, sino que a nivel local están todos los niveles, está lo local, está lo regional, está lo nacional, lo internacional, lo global, y ver cómo va jugando eso todo el tiempo. Y por eso, ay, ahí se me quedó, ¿ven? Que yo les dije que después de repente no avanzaba. Bueno, se quedó. Ah, ahí avanza. Em, era la que sigue, sí, era la que sigue y todo. Bien, hay que tenerle paciencia a veces nomás. Entonces, una cuestión súper importante para esto de la multiescalaridad y de todos los sentidos es salirnos de la cabeza dicotómica que tenemos muchas veces, tanto a nivel de lo económico como de lo financiero, y reconocer que la economía mixta en nuestros territorios latinoamericanos tiene 3 sectores. Y esto es algo que José Luis Corallo lo planteó a fines de los 70, diciendo no solo existe la economía privada capitalista basada en las empresas con una racionalidad de maximizar la tasa de las ganancias en los plazos más cortos posibles y el Estado, con toda su economía, con una lógica más compleja, con todos sus niveles y algunas empresas que son públicas, otros mixtas y demás, sino que existe la economía popular
Y eso es un parteaguas tanto en lo teórico como en lo práctico. Y todo el tiempo estar reconociendo qué es esto de esa economía popular en América Latina y cómo se relaciona con la economía privada capitalista, con la economía pública estatal y sus respectivas lógicas. Y por otro lado, con estos senderos de una economía popular que puede estar subsumida a la economía capitalista y replicando esas prácticas, o que organizada, reconocida con sus especificidades de la reproducción de la vida en el centro, para tratar de garantizar las necesidades, se pueden ir marcando trayectorias más deseables hacia lo asociativo, lo comunitario y demás, y desde ahí ver cómo se para en otra posición y no en este lugar de desventaja que lamentablemente tiene en todos nuestros países. Pero lo primero es reconocerla, y es decir, miren, si lo que tenemos en la cabeza es la economía privada capitalista y las empresas como principal unidad de análisis, bueno, acá no son empresas, acá tenemos unidades domésticas. Y la unidad doméstica no necesariamente es una familia, la unidad doméstica puede ser una comunidad indígena con muchas familias, pero que a la hora de resolver sus necesidades ponen sus recursos en común. Entonces es esto de compartir la olla, compartir la tierra, compartir en función de el caso que estemos analizando, de lo que se hable, en pos de la resolución de esas necesidades. Y esa unidad doméstica, el principal recurso no va a ser el capital, como es de las empresas y de la economía privada capitalista, sino que el principal recurso va a ser el trabajo y reconocer también la multiplicidad del trabajo en este momento. Muchas veces estamos con esa cabeza dicotómica, así como tenemos la economía mixta con dos sectores, lo público estatal, lo privado capitalista, tenemos lo dicotómico aplicado al mundo del trabajo. ¿Es trabajo informal o trabajo formal? ¿Es trabajo asalariado o es trabajo autogestivo? ¿Es trabajo productivo o trabajo reproductivo? Bueno, la idea es reconozcamos todas las formas de trabajo, que son las que están inmersas en esta economía para la resolución de las necesidades. Y Corallo lo viene trabajando hace un tiempo a nivel de lo económico y un compañero muy querido de Ecuador dijo, che, hagámoslo para las finanzas también. Prometo no usar mucho che, pero acá me salió. Em, porque esa misma lógica empecemos a ponerle letra a nivel de lo financiero. Y Giovanni Cardoso desde Ecuador dijo, a ver, las formas que esas tres economías a nivel de las tres finanzas va a tener en el caso ecuatoriano. Entonces son los mismos tres sectores, es reconocer lo privado convencional, lo público estatal y lo popular, y ver en la síntesis, en las relaciones de cada una de esas prácticas, qué nombre específico va tomando, que en el caso de Ecuador tenía esta impronta, como por ejemplo desde la economía, ellos hablaban, la categoría principal que utilizan es popular y solidaria, no es el popular a secas. Entonces, en el cruce entre la economía, la EPS, dicen ellos, a veces ni aclaran que están diciendo economía popular solidaria, es la EPS, entre la EPS y las estructuras financieras populares que se dan sobre todo a nivel local, relacionado con lo privado más convencional, bueno, en esa síntesis, por ejemplo, aparece la banca ética. Y esa banca ética se relaciona, a veces más, a veces menos, con ONGs y fondos de crédito. Y a nivel público estatal, cuando se cruza esta EPS, bueno, surge, en ese momento era cuando hizo la primera formulación de esta práctica, un programa específico de banca pública y de finanzas populares solidarias, y luego surgió lo que se llamó la CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares Solidarias. Pero la idea es como salir básicamente del esquema dicotómico, reconocer la inmersión de esta economía y estas finanzas
con adjetivos, como decíamos al principio, con el adjetivo de lo popular, lo social, lo solidario, lo comunitario. Según el país son las especificidades que va tomando y el alcance que va tomando. En principio, nosotros usamos todos los adjetivos para que nadie se sienta afuera, pero la verdad es que la categoría que va generando más reconocimiento y que ahora ya va por la segunda resolución de Naciones Unidas, por ejemplo, es la de economía social y solidaria. Pero en América Latina, el incluir la economía popular y fomentar sobre todo la pata solidaria de esa economía popular en un marco más general de economía social y solidaria es uno de los desafíos que tenemos. Pero el mostrarle esta slide, por un lado, de la economía de Corallo y por el otro lado de las finanzas de Cardoso, es como para decir, bueno, a ver, hay todo un mundo que no estamos viendo, que según el país va a ser la especificidad que tiene, pero que está bueno reconocer que no son dos y son tres. Entonces, a la cabeza dicotómica con la que sobre todo nos forman en el grado, bueno, desandar un poco, deconstruirnos en ese camino y empezar a reconocer que son tres y que cuando se empiezan a relacionar van generando síntesis, hibridaciones y demás más complejas y que requieren también como todo un reconocimiento, una tematización y demás, sin dejar de ver todo el tiempo la relación con lo financiero, formal, hegemónico, etcétera. Entonces, ¿qué implica estar viendo esto? Bueno, en primer lugar, la cuestión de reconocer que necesitamos un mayor y un mejor control, regulación a las ganancias que están desmedidas absolutamente por cualquier indicador que quieran que veamos en cualquiera de nuestros países. Las ganancias del sector financiero en relación con lo real claramente es desmedido y requiere de controles, de regulaciones, de reconocimiento al respecto, y después ver cómo se van imbricando algunas de esas finanzas con nuestras prácticas. Por ejemplo, tanto en Brasil como en Uruguay. Aquí, digo, cuando lleguemos al momento de los intercambios, les pido porfa que intervengan y que digan, falta tal caso, falta tal otro, porque fundamentalmente, como les decía al principio, andamos a ciegas. Son algunas cuestiones que circulan y que sabemos y demás, pero la idea es poder visibilizar y reconocer todo el alcance de estas prácticas. Pero, por ejemplo, tanto en Brasil como en Uruguay, en contextos muy, muy particulares, el Lula de la primera gestión y el Pepe Mujica como presidente, lograron que captaciones de la banca formal, sobre todo la pública, fueran orientadas específicamente para nuestras economías. Cada uno con una impronta. En el caso de Uruguay, por ejemplo, es el FONDES, se llama, el Fondo para el Desarrollo, que financia sobre todo la autogestión, cooperativas, empresas recuperadas y decir, a ver, no alcanza con lo que hay más disponible, que es sobre todo microcrédito, lo acotado en monto, acotado en plazos. Por ahí es una cooperativa súper grande que tiene un proceso de producción muy complejo, con plazos más largos. Bueno, ahí vino el Fondes a resolver eso. ¿Y con qué se nutre el Fondes? Con fondos que vienen del Banco de la República, que es el Banco del Estado del Uruguay. En Brasil con el BNDES, o sea, van teniendo como estas prácticas. La idea es, bueno, decir, a ver, de todos estos ahorros, tal porcentaje va para estas economías y que en Brasil, por ejemplo, se habla de el crédito orientado, no es un crédito que el mercado define para dónde va, no, es a nivel comunitario, es junto con las universidades, es junto con el Estado, con los dispositivos específicos de estas economías, creando esta práctica orientada. No es el supuesto libre mercado que define, digamos, ante este porcentaje, por ejemplo, captación de recursos, bueno, ¿qué se hace con eso? La otra gran discusión, pero que es una en el marco de un montón de discusiones, como estamos diciendo, es la de la tasa de interés, que si se la dejamos al mercado puede ser infinita, no importa. Si alguien puede pagar esa tasa de interés es porque había una demanda efectiva, va a venir a decir el Banco Mundial, cuando Eureka, los pobres, ese es el término SIC, o a veces los más pobres entre los pobres,
pagan. Cuando se les da un crédito, pagan, al contrario de lo que creíamos. O los pobres ahorran. Y entonces si ahorran, captemos esos ahorros. Y ahorran para que se les pague una tasa de interés. No, ahorran, por ejemplo, por motivos de seguridad. Y entonces no le paguemos una tasa de interés. O sea, y es esto de al estar investigando todo el tiempo y con toda una serie de estadísticas aplicadas de cuál es la principal motivación de los sectores populares, por ejemplo, en Indonesia, con el Rakyat Bank. Y fue eso, seguridad. Bueno, listo, le dejamos de pagar. Lo que para un banco financiero, perdón, para una institución financiera convencional, capitalista, muchas veces es uno de los principales costos, que es pagarles a los ahorristas para luego poder hacer la intermediación o de ahí dedicarse a la especulación y demás, acá directamente ni tenían ese costo, porque el motivo del ahorro era la seguridad. Entonces, bueno, veamos como esta cuestión del interés y en particular acá yo digo lo de los planteos del BID porque era una discusión que se estaba teniendo en varios países y en el BID dicen, hay un paper que dice, bueno, si hay un problema en la cuestión financiera a nivel de los países es cuando hay una intervención y se pone un techo a la tasa de interés. Es lo mismo que decir cuando se interviene, por ejemplo, y hay un salario mínimo vital inmovible, ¿no? Es la idea esta de no intervengamos, que el mercado regule. Bueno, perdón, que el Estado no regule, que el mercado libre supuestamente va a definir un precio de equilibrio y si es una tasa de interés al infinito, bueno, no podemos estar comparando con, por ejemplo, la tasa de interés del sistema financiero formal, porque estos sectores que quizás no tienen garantías reales no accederían nunca a eso. Entonces, quizá comparemos con la usura. En vez de un banco comercial formal, comparemos con la usura y ahí lleguemos como a otro nivel sin tanta cuestión ética de estar discutiendo. Bueno, no, para nosotros la cuestión de el techo a las tasas es súper importante y no son muchos países de la región que tengan esos techos y en estos contextos va a seguir, cada vez vamos a tener como menos terreno para plantear la importancia de ese límite como decíamos al principio, la ambición de la ganancia. Y después la cuestión tan importante de avanzar en políticas que sean más transparentes en la gestión, en la determinación de los precios. No, Goyo me decía que les compartió las cartillas que escribimos en su momento de finanzas para la economía social, y ahí era en su momento muy impresionante cómo sobre todo desde las microfinanzas hay toda una serie de saber hacer que en definitiva es muchas veces ocultar los mecanismos de fijación de precio, como por ejemplo estar cobrándole un mismo nivel de tasa de interés a un prestatario súper seguro que hace un montón de años que está en la institución y demás, que a uno nuevo que es más riesgoso. Bueno, el viejo está subsidiando al nuevo, cuando se pueden recurrir en marcos como más transparentes y como decimos, sobre todo participativos, a decir, bueno, a ver, cuáles son los precios, cómo se fijan, en qué condiciones y demás. Todo lo cual nos hace, como decíamos al principio, más lentos, más complejos, etcétera. Y después recuperar esto que decíamos al principio de la protección del consumidor financiero, la cuestión del sobreendeudamiento y demás. Esto como a nivel de panorama general y a nivel bien específico de finanzas solidarias, la verdad es que el término se venía utilizando hacía bastante. Dentro de América Latina era un término sobre todo de Brasil, y a nivel global, sobre todo de la pata francesa, pero bueno, ¿cómo se daba en un país y en otro? ¿Qué daban para entender por una cosa y otra? Entonces, cuando me invitaron a escribir el capítulo del diccionario de la otra economía, puse como el énfasis en algunas cuestiones que me parecía que no se estaban reconociendo. Por un lado, es que hay una diversidad de modalidades financieras. A mí me impresionaba mucho que o se hablaba de microfinanzas, o se hablaba del cooperativismo de ahorro y crédito, o se hablaba de las finanzas de impacto, pero no era esto de reconocer
todas estas modalidades están dentro de unas finanzas que las podemos adjetivar. Entonces, primero decir que son diversas modalidades. Después decir que surgen en respuesta a las finanzas hegemónicas. No es por azar, digamos, que se da. ¿Y qué hacen las finanzas hegemónicas? Básicamente captan recursos de muchos para producir una creciente concentración y centralización entre pocos, porque esas finanzas hegemónicas generalmente nos acepta como ahorristas, pero después como cuando queremos ir y ser sujetos de crédito y nos van a poner bastantes reparos. Entonces, reconocer esa dinámica que se da a nivel hegemónico, ver cómo surgen estas otras y para qué surgen. Fundamentalmente para democratizar los recursos y después para recuperar la función histórica de las finanzas, que cuál es, básicamente, la de la intermediación, sobre todo en un contexto donde es mucho más rentable dedicarse a la gestión de los activos en el mercado de capitales y mucho menos la captación de ahorro para el otorgamiento de los créditos. Bueno, estas otras finanzas van a decir, paren, lo más importante para nosotros es la cuestión de la intermediación. Entonces, ir recuperando esas funciones históricas que tuvieron las finanzas de facilitar los riesgos, etcétera, y después ponerlas al servicio de las necesidades de las mayorías, además. Entonces, no son unas finanzas en sí mismas como un fin para la maximización de la tasa de la ganancia, sino que cuando ponemos la necesidad adelante, bueno, va a ser un medio para otra cosa. Son finanzas que van a permitir, por ejemplo, el consumo, son finanzas que van a permitir la producción, son finanzas que van a producir los intercambios, bueno, estos son finanzas para, no es la idea de se agotan en sí mismas, sino que tienen un sentido. Y todo esto tiene varias consecuencias a nivel de las prácticas. Lo primero es que todo el tiempo hay que estar viendo lo financiero y lo no financiero imbricado con lo real al mismo tiempo. O sea, si son un medio para otra cosa, bueno, veamos qué es esa otra cosa y cómo se relacionan con esa otra cosa, ¿sí? Para ver ese tratamiento conjunto que implica. La otra cuestión es que la evaluación, tanto ex ante, por ejemplo, a nivel del otorgamiento de un crédito, como ex post, es mucho más compleja, ¿sí? Ya hablamos antes de la necesidad de la multidisciplinariedad y demás. Otra cuestión es respetar la racionalidad socioeconómica que tienen las iniciativas. Si son finanzas hegemónicas, van a estar viendo una práctica de economía social y solidaria, una práctica de economía popular solidaria, una práctica de economía popular, y lo que van a querer hacer es empresarializar esas prácticas. Estas finanzas tienen que parar la pelota y ver de qué se trata, qué es lo que se está dando a nivel real dentro de ese contexto. Y básicamente esto se logra en mejores condiciones, no siempre, también lo podemos problematizar, cuando cada una de las patas involucradas en todos estos circuitos, tanto financieros como reales, pueden tener voz y pueden tener voto, ¿sí? No es que es una cosa monoproducida, por ejemplo, por los prestamistas, como pasa en general en las finanzas hegemónicas, sino que requiere que los sujetos que vayan a tomar un crédito, que estén dejando sus ahorros ahí por los motivos que estén realizando una inversión socialmente responsable, etcétera, estén participando y tengan una voz. Y aquí viene el desarrollo de, como les decía, de las 4 que ustedes vieron en los materiales, en la actualidad 9 modalidades y es un aspecto que nos tiene cómodos, digamos, como hace bastante tiempo, y que requiere que podamos reconocerlas. Pueden tener distintos nombres, se pueden dar en la práctica combinadas, hibridadas, pero en principio este punteo, inspirados y reconociendo prácticas de, como les decíamos, tanto de instrumentos, instituciones y de distintos nombres que se van dando históricamente y geográficamente situados. Esto es algo que nos tiene cómodos hace bastante. La idea es como mencionarlas brevemente y ver algunas de ellas un poco más en detalle,
Pero lo que sí es importante es que cuando hablamos de las finanzas solidarias con la definición que traíamos recién, no porque se trate de un instrumento que se llame solidario, garantía solidaria, por ejemplo, vamos a poder decir que es una práctica de finanzas solidarias. Parte de la complejidad que tienen estas finanzas es que las vamos a poder considerar como solidarias si se dan las condiciones que estuvimos viendo recién, y eso va a ser ex post. O sea, cuando podemos evaluarlas, cuando podemos intercambiar sobre los procesos y sobre los resultados y demás. No es que ex ante, porque sea una cooperativa de ahorro y crédito, va a ser solidaria. Puede ser una cooperativa de ahorro y crédito absolutamente desnaturalizada, que tenga la forma jurídica de cooperativa de ahorro y crédito, pero que en la práctica sea un banco convencional capitalista. Y que quiera hacerlo. Ese es parte del problema. Ser una cooperativa que tiene prácticas desnaturalizadas, o sea, que perdió la diferencia con respecto a las entidades financieras convencionales, y que su trayectoria aspiracional sea convertirse en un banco. Entonces, por eso acá lo que decimos es, guarda, lleva su tiempo poder decir, puede ser todo esto, pero no necesariamente lo es. Y ahí entonces, bueno, ¿qué hacemos como para ir reconociendo y para ir profundizando los componentes solidarios también de estas prácticas que no dejan de estar inmersas, como veíamos antes, en un sistema capitalista con las finanzas capitalistas que son hegemónicas? Entonces, la primera de todas es, antes de lo financiero, reconocer lo monetario. Y lo monetario que puede ser convencional o que puede ser, y acá viene toda una serie de términos, yo usé el término de monedas sociales, pero en toda la fauna, digamos, de las monedas complementarias, hay monedas complementarias que pueden ser los bitcoins, o hay monedas ancestrales con nombres a veces dificilísimos de producir que ¿qué hacen? Recuperar la función del dinero del intercambio. Lo que pasa es que el uso capitalista del dinero va haciendo que muchas veces se priorice la función de la acumulación y se pierda el papel de la moneda para facilitar los intercambios. Entonces, el usar el término de monedas sociales dentro del amplio conjunto de de las monedas complementarias es justamente para decir, ojo acá también, dentro de las monedas hay monedas y monedas, ¿sí? Pero por lo pronto es abrir la puertita a que no se trata solo de las monedas de curso legal, tanto las propias, nuestros pesos, nuestros reales, etcétera, como las divisas, el dólar, el euro, etcétera. Y ver que a veces en esas monedas se van dando también distintos dispositivos a nivel financiero, como por ejemplo bancos, pero bancos no con monedas, sino con de ningún tipo, sino de el tiempo. ¿Y qué son esos bancos del tiempo? ¿Y cómo se relacionan con estas prácticas? Hay como ahí todo un mundo súper súper necesario y que también necesitamos verlo como parte de estas finanzas solidarias. En segundo lugar, las finanzas populares, como una dinámica específica que muchas veces la literatura dice es el circuito de FF, de Family and Friends. Puede ser la familia, pueden ser los amigos, puede ser la comunidad. Y la idea también es no romantizar estas prácticas, porque dentro de estas prácticas de finanzas solidarias está, por ejemplo, un crédito entre distintos miembros de la familia que no están pensando en un interés, salvo que haya inflación, y entonces hay que considerar que la capacidad adquisitiva del dinero se mantenga a lo largo del tiempo, y después cuando uno lo devuelve no le van a estar cobrando un interés, pero sí más o menos devolver algo parecido a lo que en otro momento se prestó. Pero también pueden estar las prácticas usureras dentro de los propios sectores populares. Y ahí, según el país, va a ser como se llame la categoría con el que se le diga el idioma que se utilice para nombrar estos usureros, que a veces
tienen una terminal capitalista y a veces no, pero es una práctica capitalista dentro de los propios sectores populares. Entonces, de nuevo, ver cuáles son las finanzas populares que reconocemos como finanzas solidarias y cuáles no. Después las finanzas comunitarias, que como les mencionaba el ejemplo de Ecuador, en general tienen una matriz indígena muy fuerte que dan cuenta de una complejidad de una escala mayor que la de las finanzas populares y con un sentido que todo el tiempo tiene que ver con lo productivo y lo reproductivo en conjunto. No es que, por ejemplo, en nuestro contexto no sé, de institucionalización del microcrédito en su momento por parte del gobierno nacional con una ley del 2006, jamás una fiesta de 15 o un entierro hubiera sido considerado una práctica digna de ser financiada. ¿Por qué? Había que financiar lo productivo, había que financiar el emprendimiento, y lo reproductivo y el sentido que tiene y cómo se va combinando, esas son cuestiones que dentro de las finanzas comunitarias no hay que discutir, que están clarísimas de qué se están hablando al respecto y son otras las decisiones y las prioridades que se ponen en juego. La cuarta modalidad que reconocemos es, por un lado, las cooperativas, por el otro lado, las mutuales y la síntesis, porque muchas veces es, bueno, a ver, quizá, por ejemplo, en nuestro país, ustedes hablaban del ahorro y en general se habla de cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas de ahorro y no se usa el y crédito. Acá, lamentablemente, después de una ley de la dictadura que 40 años de democracia no lograron cambiar, se habla solo de cooperativas de crédito y el ahorro viene de las mutuales. Entonces, lo importante de poder reconocer estas dos instituciones que son europeas, que vinieron con los inmigrantes, o sea, las hemos importado y que en nuestros países tienen otras lógicas. Entonces, veníamos hablando de prácticas que pueden ser históricas, ancestrales, de siempre, de nuestros territorios latinoamericanos, y que ahora empiezan a hibridarse y a reconocerse. A ver, pero ¿y esto cómo se da? Esta práctica de finanzas comunitarias, ¿está formalmente reconocida? No, bueno, ¿cómo lo formalizamos? Lo suyo es una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo. Entonces, es ver cómo se va dando esa síntesis y el juego que van teniendo con principios y valores que se definen a nivel global también, tanto por las instituciones que pertenecen al cooperativismo, desde la Alianza Cooperativa Internacional para abajo, como dentro del mutualismo y luego las específicas. El cooperativismo de ahorro y crédito, el cooperativismo financiero y demás, que tiene sus propias especificidades. Por ejemplo, la cuestión de la subsidiariedad o de la autonomía en estas prácticas financieras con las cooperativas tiene un énfasis a nivel de la formulación de los principios que quizá no aparecen en los 7 principios cooperativos. Entonces, la idea ahí es ir viendo cómo a partir de la síntesis, cómo se van manifestando estas prácticas, que vienen desde los pioneros del Rochdale para acá. Las microfinanzas aparecen, son como mucho más nuevas con respecto a lo que venimos hablando, sobre todo en la década del 70, al mismo tiempo en América Latina y en Asia. El caso como más reconocido que tenemos original en América Latina era el del Banco Solidario de Bolivia, que les dije que después terminó en Wall Street, una línea muy parecida al Compartamos de México, pero que cuesta reconocer dentro de esos principios qué hay de solidario y cómo después en la práctica por ahí es la misma tecnología que se puede implementar a nivel capitalista o se puede implementar con una lógica mucho más de lo solidario de estas economías y demás. Y en Asia, el caso más reconocido, en su momento, si bien yo ya les mencioné el del Rakyat Bank, es el de Bangladesh, que surge con Yunus cuando crea el Grameen Bank, que después fue el grupo Grameen y que hoy en la literatura está reconocido como el cuarto tipo de empresas sociales, pero que sin embargo
no necesariamente tienen una gestión participativa, no tienen techos a las ganancias. O sea, hay toda una serie de cuestiones que diríamos, y es una frontera capitalista de las empresas sociales, de la economía social y solidaria y demás. Pero básicamente, ¿qué vinieron a decir estas microfinanzas, sea el microcrédito o todos los otros instrumentos, los microdepósitos, los microseguros, etcétera? Que había toda una población excluida del sistema financiero que ahora podía pasar a nivel de crédito, por ejemplo, a tener acceso al crédito, y en vez de poner una garantía individual real, ¿sí? Una casa, por ejemplo, se creaban grupos. Y ahí es donde es importante como reconocer cada una de las prácticas de las microfinanzas, la tecnología individual, la de los grupos solidarios o la banca comunal, que es más participativa, pero en definitiva no deja de nacer en los grupos solidarios, pero es otra tecnología distinta. Y entonces es, bueno, ustedes no tienen una garantía real, pero tienen el vínculo, se pueden hacer mutuamente responsables por la deuda de quienes componen ese grupo, y cada uno, en vez de hacerse responsable por la deuda propia, se hace responsable, por ejemplo, si es un grupo de 10 personas, de la deuda propia y de todos los demás. Y esto, que es un mecanismo súper eficaz y con una serie de incentivos dinámicos, como que se empieza con un monto más bajo y luego se va aumentando, etcétera, va generando también, como instaurando mecanismos de control, de supervisión y primero de selección entre pares que antes no existía. Y va generando que, por ejemplo, contra los bancos públicos de la década del 50, de las finanzas del desarrollo, que había muchísimos que no se devolvían esos créditos, la tasa de repago de estas finanzas en general, si se hace bien, si se aplican las tecnologías microfinancieras como fueron diseñadas, como les decía, en los inicios del 70, en estos, tanto en América Latina como en Asia, y difícil que bajen del 90%. El problema es qué nos dejan esas prácticas en términos de a nivel comunitario, por ejemplo, cuando se empiezan a internalizar mecanismos de control que antes no existía. A mí en un taller que hice en una provincia acá en Argentina me decía, mi vecina que antes era una compañera, estaba para ayudarme, me ayudaba a cuidar los chicos y demás, ahora está pendiente de si cobré el plan o no cobré el plan para que vaya a pagar la cuota del crédito. ¿Qué nos deja eso en términos de los vínculos a nivel comunitario? ¿Y se pueden implementar de otra forma? ¿Se pueden utilizar las microfinanzas en un sentido solidario? Bueno, en la práctica vemos que sí, y que hay que deconstruir mucho de ese sentido originario capitalista que tuvo y cómo se pueden utilizar estas tecnologías, pero con una lógica que ponga en el centro las necesidades y no la acumulación del prestamista y todo esto que estuvimos diciendo al principio. Después es importante reconocer las finanzas éticas, que también son importadas, ¿sí? La veíamos en el caso ecuatoriano que aparecían en las finanzas de los tres sectores del Ecuador, pero es algo que nace entre la década del 80 y del 90 fundamentalmente en Europa, y luego fue cambiando y institucionalizándose en otros continentes con otros sentidos, que básicamente lo que dice es esto sí y esto no. Esto sí vamos a financiar, y hacen todo un decálogo de criterios positivos. Esto sí vamos a financiar, esto no vamos a financiar. Aquello que, por ejemplo, no tenga una trazabilidad y no podamos reconocer que es libre de trabajo esclavo, no lo vamos a financiar. Si hay trabajo infantil, no lo vamos a financiar. Si tiene que ver con la industria de las armas de la guerra, no lo vamos a financiar. Si impacta el medio ambiente negativamente, no lo vamos a financiar. ¿Y qué sí vamos a financiar o qué fondos vamos a tomar? Y se dan toda una serie de mecanismos súper innovadores y muy interesantes, como por ejemplo esto que yo les decía, que el Banco Rakyat a los sectores populares que dejan su dinero por motivos de seguridad no le cobran la tasa de interés. Acá va a ser al revés, van a ser
jubilados del norte de Italia, por decirles, en lo que fue originariamente la cooperativa verso la banca ética hacia la banca ética y después la banca ética en sí misma, o de FIAR en España, etcétera, que van a decir, no, pará, yo no necesito rendimiento por este dinero, con tal de que estos fondos se utilicen en prácticas de comercio justo en el sur. Y entonces van a tener otra relación, se van a rotular los depósitos, algo impensado en las finanzas hegemónicas, que en base a la fungibilidad del dinero de esos y demás, la idea es todo líquido, que no se pueda trazar instrumentos que se derivan de otros, de otro, y que es difícil como reconocer, pero ¿cómo llegamos a la crisis de la subprime? Bueno, en una punta podríamos poner la crisis de la subprime de los 2008 y en el otro la rotulación de los depósitos de las finanzas éticas. En América Latina cuesta encontrarlas, la verdad. Y muchas veces cuando las encontramos terminan transformadas en microfinanzas, que pueden ser microfinanzas éticas, pero todos estos mecanismos que vemos como súper interesantes y demás, con rendimientos relativamente más bajos, con pagos de intereses más bajos, y acá cuesta encontrarlos. La séptima modalidad que reconocemos son las finanzas de impacto. Y acá sí, como les decía al principio, es como una frontera bien, o sea, como más capitalista sobre todo que las anteriores, y que en algunos países han logrado relacionarse con la economía popular, popular solidaria y social y solidaria, pero sobre todo con lo que ex ante ya se considera sujeto de crédito. Van a ir a las prácticas como más instaladas, más institucionalizadas, con mayores niveles de activos acumulados, etcétera, y que entonces puedan jugar y ponerse como en esta sofisticación, digamos, de lo del impacto. Y cuando se dice impacto es empezar a reconocer como tres patas, no solo lo económico-financiero, sino también lo social y también lo ambiental. Pero muchas veces, y dependiendo, digamos, como el caso de que se trate, incorporan otras dimensiones, además de esto triple, del triple impacto, lo cultural, por ejemplo, y demás. Según el caso, son los adjetivos que se agregan. Pero como les digo, en general son como con los casos más consolidados, por ejemplo, las cooperativas más grandes, las que exportan, etcétera, y por otro lado, lo que vemos es que están muy relacionadas con las finanzas convencionales o directamente con el mercado de capitales. Entonces, desde prácticas colectivas, que veníamos hablando al principio, que salió en el Mentimeter, lo comunitario, lo asociativo, etcétera, acá tenemos que hablar de la pulverización de la propiedad. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué son estos activos negociables? ¿Y cómo se pueden relacionar con estas prácticas y demás? En los casos donde se ha institucionalizado más y se ha relacionado con estas economías, por ejemplo, en Canadá, lo que dicen es que en general se relaciona bastante poco con la economía social y solidaria y tiene más que ver con algunos casos, como decíamos, de los más consolidados y a veces hasta desnaturalizados en el caso de algunas cooperativas. Lo que no quita de nuevo que es que implican un montón de prácticas súper interesantes. ¿Y qué es esto de mirar? No al mismo tiempo, a veces lo miran en secuencia y entonces, si de nuevo se va a estar mirando primero lo económico financiero y después lo social, lo ambiental, no, ver las tres cosas al mismo tiempo no deja de tener toda una serie de innovaciones que es bien interesante, pero por lo que nos dicen los papers y las conversaciones también de compañeros y compañeras de Canadá que lo han analizado más a fondo, es por ahora mucho no llega de esto en un sentido interesante a lo social y solidario. La octava es esta que les mencionaba de las finanzas del desarrollo, que en nuestros países tiene la misma agenda del desarrollo, cuando la escala de desarrollo era la nacional, no es que habíamos como bajado la pretensión a no ponemos lo nacional, al menos logremos el desarrollo local, y es ver esos desarrollos a nivel multiescalar y demás, con bancos que eran sobre todo bancos, era la principal institución, que eran de propiedad pública y de gestión pública, con créditos que eran otorgados en general en relación con los planes de desarrollo que se habían formulado a nivel nacional y
que tenían mecanismos de evaluación que no necesariamente tenía mucho que ver con la capacidad de repago, sino, por ejemplo, con lo estratégico o lo prioritario que se estuviera realizando con esas inversiones y demás. Y mucho de lo que viene en la quinta modalidad, las microfinanzas, es para dar batalla contra las finanzas del desarrollo y decir, son impagables, son ineficientes, los créditos terminan en manos de elites, etcétera. Fíjense cómo nosotros no, tenemos una cartera del 90% más, tenemos el foco en las mujeres más, y dependiendo del enfoque, en las más pobres de los pobres o los menos pobres o los más, bueno, hay toda una serie de indicadores que tienen, pero esas finanzas del desarrollo que tuvieron una función muy específica y que en algunos países la siguen teniendo. Hay muy pocos bancos públicos que siguen retomando el ideario originario, digamos, de la década del 40, del 50 y hasta un poco del 60, de ese momento de nuestros países, y muchos, si no, ya fueron directamente convertidos en microbancos públicos, ¿sí? Especializados en microfinanzas. Y ahí hay toda una serie de discusiones y de prácticas para conversar. Y la última, más allá de esa lógica de las finanzas del desarrollo, reconocer en general una diversidad de políticas públicas que se basan en algunas de todas las anteriores como un instrumento de política y muchas veces las combinan, y que está bueno reconocerlo como una modalidad específica porque adquiere especificidades cuando se dan en la práctica que son interesantes de plantear. Muy breve porque me está yendo muy mal con los tiempos y de lo que tenía planificado voy a hacer un tremendo recorte. Ilustrar con algunos ejemplos de instrumentos de finanzas solidarias, donde básicamente lo que decimos es, si reconocemos créditos, todos los tipos de crédito. No nos olvidemos de la cuestión del servicio de cobro, de pago, de remesas, que en muchas de nuestras economías implica el principal ingreso de divisas y no necesariamente está reconocida esa importancia a nivel macroeconómico. Las garantías, el dinero virtual, los fideicomisos. La idea es esto, es poder, o sea, no es un instrumento, son todos los instrumentos que pueden llegar a ser desarrollados en las condiciones que ya vimos. Y luego a nivel de instituciones también vimos un montón y quería detenerme un poco en el caso del Banco Palmas que me mencionaba Goyo que les interesaba en particular. La verdad es que es uno de los casos que claramente se reconoce, porque muchas de estas prácticas que estuvimos viendo no necesariamente dicen yo soy finanzas solidarias. No, yo soy una cooperativa de ahorro y crédito, por ahí ni se usa el término, digamos, cuesta como esa autoidentificación. La idea no es como la imposición, sino como reconocer las prácticas, como decíamos, y después a nivel analítico poder ubicarlas dentro de esta tipología y demás. El caso del Banco Palma se plantea, nace y difunde la categoría de finanzas solidarias en el Brasil, y ellos plantean que son un sistema integrado de crédito, producción, comercialización, consumo y felicidad humana. Todos estos términos estuvieron en el Mentimeter. Y ellos se plantean de base cuando nacen en el año 98 como ese banco, y surgen a partir de un diagnóstico que hace la Asociación de Moradores de Habitantes del conjunto Palmeiras en la periferia de Fortaleza, estamos en el nordeste brasileño, para decir, a ver, el principal problema que tenían al principio era el hábitat. Y trabajaron mucho, ellos usan mucho el término de la muchiraun, de la cuestión de la autogestión en el hábitat autoconstruido, y un tiempo después de esa organización dijeron, a ver, hay otros problemas, ya fuimos como creando satisfactores en torno al hábitat, ¿cuál es nuestro problema en este momento? Y ahí vieron que la desigualdad, el desempleo y en definitiva la cuestión de el trabajo y la generación de ingresos era el principal problema que tenían. Y ante eso lo que hicieron fue crear este banco con 2.000 reales en su momento y que lo duplicaron con
2.000 palmares y empezaron a generar con la emisión de los palmas, una moneda social, todo un sistema integrado en función de si el crédito era para la producción o para el consumo, en qué moneda se hacía, si se hacía en reales o si se hacía en palmares, y fueron generando toda una base de lo que ellos se autodenominan como Banco Comunitario de Desarrollo. Y ahí están como algunas de las prácticas que fueron generando a partir de esto que les comentaba, de la moneda social, del Palmas, y luego llegaron hasta hoy en día ser la fintech de la economía solidaria brasilera. Este es el término que utilizan. Mucho digital, digital con el sellito, con, digamos, gestionando el cartón de crédito, como ellos dicen, la tarjeta de crédito con estos bancos, pero no se quedaron en Fortaleza, sino que crearon un instituto Palmas que se dedicaba a investigar, a promover, a sistematizar toda una serie de prácticas, y que con apoyo en su momento con la SENAES, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, que estaba a cargo del profesor Singer, que desde el principio hasta que lo perdimos al compañero, él estuvo a cargo de esa secretaría, con el apoyo de esa secretaría, con el esquema de parcerías. En su momento, en un texto de Singer que ahí yo uso, uno de los últimos decía, son más de 80 bancos comunitarios, y llegaron a ser más de 200 bancos comunitarios en 17 estados de Brasil, o más grande do mundo. Ya sabemos cómo son los brasileros para agrandarse en todo sentido. Bueno, lamentablemente después, con el golpe a Dilma, con la intervención, con Bolsonaro, etcétera, eso fue reducido muchísimo, pero de a poco se ha ido recuperando, y hoy en día, según la página del Banco Palma, son 103 bancos que existen en casi todos los estados, y una innovación interesante es que ya no son solo como por ejemplo, asociaciones de moradores del conjunto Palmeiras, los que crean estos bancos con su tarjeta de crédito, etcétera, la emisión de su propia moneda y demás, sino que también los estados municipales empezaron a desarrollar bancos, y entonces la red ahora se llama Red Brasilera de Bancos Comunitarios y Municipales, porque también están encontrando que son distintas dinámicas los que tienen un origen comunitario, de la organización, sobre todo sectores populares, de los que tienen los municipios. Pero, por ejemplo, esto permitió a un municipio como el de Maricá, en la periferia de perdón, en el estado de Río de Janeiro, no en la periferia, a varios kilómetros de Río, permitió que durante la pandemia se generara una política de Bolsa Familia, o sea, de asistencia muy, muy focalizada. Como no podían hacerlo en reales, lo hicieron en mumbucas, que era el banco comunitario. Y entonces empezaron a tener otros grados de libertad como instrumento de política. Si tenían reales, ¿qué hacían con los reales? Y si no tenían, para cuestiones incluso de asistencia, con las mumbucas. Y eso logró una aceptación generalizada en todo el municipio, y con una gestión democrática y demás, como veníamos hablando. Yo acá llegaba como a compartirles algunos hallazgos y algunas preguntas, pero preferiría, decime, Goyo, si sigo un cachito más, yo tendría como 2 patas más, pero me fui de mambo con lo que preparé. Entonces, podría como llegar como a la cuestión de algunos hallazgos empíricos nuestros, o podemos abrir y después por ahí avanzar sobre esto si nos queda tiempo, como ustedes digan. Podemos dejar 5 minutitos más para que logre cerrar esta parte y dejamos 20 minutos para el diálogo y ahí sí nos vamos a alargar poquito en dado caso que tú puedas seguir y que las personas Bien. que nos acompañen se queden. Genial. No, no vamos a abusar. Em,
Cuando digo hallazgos empíricos son sobre todo de las investigaciones nuestras en la Universidad de General Sarmiento, en lo que es el conurbano, lo que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que iniciamos en el 2003-2004, fin del 2003, hasta estamos analizando ahora en un proyecto el 2023 y algunas cuestiones 2024, pero la principal conclusión que les quiero compartir es que de toda esa batería de 9 modalidades de finanzas solidarias, de todos esos tipos de instrumentos y de instituciones, en nuestro caso, en nuestra región, lo que predomina es el microcrédito y monoproducido. O sea, desde asociaciones como más encerradas en sí mismos o del Estado, que en todo caso cuando incorpora la participación es para la implementación, pero no es que desde cero está pensando en el diseño de qué instrumento, con qué condiciones y demás, que eso sería desde la co-construcción incorporando los sujetos de política. Entonces, como para ilustrarles como muy brevemente, y esto en el campo actual también se confirma, de 14 prefecturas o municipios que tenemos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, de los 24, perdón, en el periodo anterior, o sea, del 2016 al 2019, 14 tenían políticas activas para la economía social y solidaria. El instrumento financiero no era tan utilizado, de hecho, en este momento, en el periodo actual, el del 2020 a 2023, a nivel de las administraciones locales está mucho más desarrollado, pero cuando vamos a analizar las características de esas políticas del nivel local, el instrumento que utilizan todas, microcrédito, solamente. Y en general para, como les decíamos, un fin productivo. Algunos municipios incorporaron la cuestión de el hábitat. Y ahora acá se me queda, justo quedando corta de tiempo, ahí está. Bueno, acá era como algunos detalles, pero que ahora no voy a llegar a ver, pero que hablan sobre todo de cómo esto sesga, por ejemplo, hacia claramente lo productivo, no se considera lo reproductivo, y por otro lado, a lo individual. Y cuesta mucho lo asociativo, por ejemplo, un 70-30, cuando empezaron como más. Y otra cuestión interesante, me voy a centrar solo en la última fila, porque no tengo tiempo como para todo lo demás. Este es un resultado que ahora estamos actualizando, pero que viene del análisis de llega hasta el 2019 en todos estos gobiernos locales, pero que profundicé en mi tesis doctoral en 2 municipios que se llaman el de Moreno y el de San Martín. Fui analizando como rupturas y continuidades de estas políticas, en todas las políticas en general, pero lo financiero lo analicé específicamente con el mainstream económico, que en este caso era sobre todo a nivel de la microeconomía neoclásica. Porque lo que encontraba es que muchas veces se enuncian prácticas que tienen que ver con la economía social y solidaria, pero cuando vamos a ver la implementación, cómo se da, qué prácticas se dan, qué instrumentos, con qué sentido, lamentablemente encontré muchas continuidades con la micro neoclásica, no solo rupturas, que es lo esperable. Lo que está bueno también es como poder poner en juego, mostrarlo, compartir estos análisis, ver cómo se puede generar una práctica más coherente con los principios y valores de la economía social y solidaria. Y a nivel de lo financiero, dentro de las rupturas, en los 2 casos, aspectos comunes, como hablábamos al principio, la cuestión de la inclusión se daba sobre todo a nivel de la economía popular, a nivel de lo asociativo costaba como más la inclusión de las cooperativas, cuáles, en qué condiciones y demás, pero de la economía popular en general se daba. Una cuestión muy importante es que en los 2 casos encontramos un avance fuerte en la desmercantilización del microcrédito, ese microcrédito hegemónico con tasas de interés de 100% anual, pero no hay que decir anual, hay que decir en el plazo, si son 3 meses, si son, bueno, pero veamos, hagamos como algún análisis comparativo. Bueno, en este caso efectivamente eran tasas absolutamente subsidiadas que muchas veces ni siquiera se sostenía el poder adquisitivo de los fondos,
y el papel de los municipios era clave para esta desmercantilización. Otra cuestión central era la alfabetización financiera, era esto que aparecía en el Mentimeter como la cuestión de la educación. Bueno, a veces era a nivel del ABC. ¿Qué es un crédito? ¿Qué es un interés? ¿Qué es un porcentaje? Hallazgos como estos, eso lo realizó una compañera en particular sobre bancos comunales, quizá se hace como mecánicamente, pero no se termina de entender qué es un porcentaje. Bueno, acá en los dos municipios mucha política de formación al respecto, incluso de desfinanciarización progresiva de la economía popular. Ante casos, por eso decía que después iba a entrar y quería aunque sea llegar a esto, en la pregunta de la alternativa al sobreendeudamiento, la literatura, ¿qué diría? Si hay un caso sobreendeudado, no se puede seguir otorgando crédito. Bueno, los dos municipios tenían prácticas de ante familias, asociaciones, los que fueran, con sobreendeudamiento, financiarlos para que puedan pagar esas deudas y salir de esos circuitos tramposos y que llevaban a horas de trabajo y demás absolutamente extenuantes. Entonces, en lugar de cortar el flujo financiero, no, apostar a esos sectores y que puedan entender la dinámica, qué significaba seguir pagando en esos plazos, con ese costo que tenía en la práctica, sobre todo extractiva a nivel hegemónico, y decir, venite para el lado de las finanzas solidarias, empezá a sanear tus cuentas y en plazos muy largos, en cada uno había casos muy específicos, súper interesantes, entonces empezar a romper un poco con los esquemas que nos dice la literatura, reconocer estos principios y valores y decir cómo se van sanando las prácticas, tanto a nivel real como a nivel monetario y financiero. Después, en el caso particular del municipio de San Martín, por ejemplo, lograron regular los destinos, no era el mercado que decía a dónde iban, ellos decían, bueno, lo que no es producido acá, lo que es reventa que se compra acá y se vende acá más caro, no, eso no lo vamos a financiar, por ejemplo. Y otra cuestión es el financiamiento de la compra municipal. Pero a veces eran, un ejemplo que uno de los compañeros del municipio siempre decía, estábamos financiando la compra de camperas para chicos de la escuela en el inicio escolar y la cooperativa ni siquiera tenía recursos para comprar los cierres, para producir las camperas para la escala que el municipio necesita. Bueno, entonces se generó todo un esquema casi como de adelanto del pago de esa compra municipal, pero que servía como el financiamiento para hacerse de los insumos y de ahí producir los bienes y servicios que se requiriera para la venta a nivel del municipio, y eso generaba toda una complejidad súper interesante que me parece que vale la pena mencionar. A nivel de continuidades con la microeconomía neoclásica, en los dos vemos con distintas particularidades que no llego a presentarles, pero que en general se problematiza poco las tecnologías microfinancieras. Algunas de las cosas que yo les estuve mencionando, del control, de la transferencia de los costos, de la fijación de los precios, o sea, de la tasa de interés y demás, que no está tan problematizado, o si está problematizado, no redunda en cambios de prácticas. Y después, en el caso de Moreno, una cuestión que me llamaba muchísimo la atención, que era un Estado municipal para la promoción del desarrollo local y la economía social, decían ellos en ese momento, a nivel de, por ejemplo, ver los asesores de crédito, los indicadores que usaban eran exactamente iguales a los de las microfinanzas hegemónicas o minimalistas, como dice la literatura. Por ejemplo, la calidad de la cartera, la cantidad de créditos otorgados y no todo lo otro que también hacían las y los asesores de crédito, de generar redes, vincular, sustituir proveedores capitalistas por una asociación o una cooperativa, todo esto otro que tenía mucho más que ver con promover la economía social y el desarrollo local, no se consideraba. No voy a llegar al resto ni a las reflexiones, pero cierro acá y me parece como que el panorama general está, y cualquier cosa ahora profundizamos sobre alguna de las otras cuestiones.
Ahí mismo dicen por qué no hemos logrado quitarnos las instituciones financieras oligopólicas como se hizo en Alemania. ¿Por qué no hemos logrado? Ajá, Habría que, todo el mundo sabe cómo son, cómo es la estructura financiera alemana y el papel que tiene el cooperativismo y demás allá. ¿Lo han visto en otro ámbito o repaso breve? O no, repaso breve. lo digo en una palabra. Hay toda una serie de redes que vienen fundamentalmente del cooperativismo, a nivel rural una práctica y a nivel urbana otra, el Raiffeisenbanken, perdón, en mi alemán, 0, -10 en alemán, y el Schulz-Delitzsch o algo así. Bueno, habíamos dicho que era más complejo, no es la integralidad, no es la formalidad de uno no ve, no siente, no escuche, esto es las personas en el centro, decimos. Entonces, básicamente decirles que si bien el cooperativismo nace en Inglaterra, con esto que decíamos de los pioneros de Rochdale, en Alemania en particular tienen todo un desarrollo y han logrado, puedo arrojar una hipótesis, ¿sí? No es decir, es esto, pero ellos han logrado una organización interna que obviamente es mucho más compleja dentro de cada una de estas redes, pero que incorporan, no están esperando que los problemas los venga a señalar la regulación financiera capitalista. Por ejemplo, tienen el tema de la autogobernanza, autocontrol y la subsidiariedad que llevan a que sean de los principales agentes en el sistema financiero alemán. Y muchas veces cuando vamos a ver las prácticas nuestras de finanzas solidarias en América Latina, como les decía yo al principio, hay muchas cooperativas que en realidad quieren ser bancos capitalistas. No están generando esa subsidiariedad, la imagen única y demás, que los hace como supuestamente más lentos para el crecimiento y demás. Pero bueno, es una cuestión como muy, muy clave, muy específica, y les puedo pasar literatura y materiales y demás. Es fascinante el caso español. Punto, no digo nada más. Español, alemán quise decir. Perfecto. Luego preguntan también si los fondos de inversiones pueden ser parte de las finanzas solidarias. De hecho, la mayoría de los fondos de inversiones de estos como de impacto, y que incluso algunos se llaman como verdes o sociales y demás, a veces se le dice el washing green, nomás una cuestión de marketing, pero a veces no, a veces están incorporados en esta dinámica, pero entrarían dentro de la modalidad de las finanzas de impacto, y que, como nos dicen les compas canadienses, tampoco es que se han relacionado tanto con la economía social y solidaria. Perfecto. Algo menciona Rodrigo Holgado de Konami, pero creo que no se entiende bien, nada más es la pura pregunta. Dice que la municipalidad de San Martín tiene un hermoso universo de estas finanzas. Y también preguntan que si tiene un emprendimiento en finanzas solidarias, ¿cómo puede obtener asesoría para lograr los objetivos? Bueno, uno de los casos que les mencionaba era el de San Martín. ¿Se acuerdan que hasta entré como en lo de compra pública y demás? Ahí tenemos como una pata argentina en el auditorio. Buenísimo. Claramente ellos son como los que llevaron más al límite la cuestión de el microcrédito, hasta incluso salirse de los techos de cuánto financiar y demás a nivel de la ley nacional acá en Argentina, que es de microcrédito, y también contaron con un apoyo específico para hacer eso, por ejemplo, en su momento con el INAES, con fondos para lo de la compra pública. Primero eran fondos propios, fondos del municipio, y luego a nivel nacional con el INAES. Y en términos de las asesorías, son esquemas que depende cada, digamos, como decíamos antes, son instrumentos que van lo financiero y lo no financiero de la mano. Y la alfabetización financiera, por ejemplo, es una cuestión clave. O, por ejemplo, el destino, qué producir, cómo sustituir un proveedor, lo que fuera, son cuestiones que, si son esquemas de finanzas solidarias, necesariamente tienen que ir de la mano. No puede ir lo financiero por un lado y después lo no financiero. Hay un enfoque de microfinanzas que se llama Credit Plus, es crédito más. Pero ese más a veces es, por ejemplo, una cuestión sanitaria básica o de la importancia de las vacunas y demás. No, la idea es
salirse de un enfoque hiperfocalizadísimo, digamos, de cuestiones muy básicas y reconocer toda la complejidad de estar produciendo, intercambiando, etcétera, en los esquemas de la economía social y solidaria. Entonces, son propuestas que a nivel de lo no financiero son bien complejas también y que lamentablemente tienen como la premura de producir resultados. O sea, no solo tiene que haber un proceso de enseñanza-aprendizaje como garantizado, sino que eso que se produce en esos espacios de formación tienen que servir para la práctica, porque si no, por ejemplo, la gente deja de venir o a veces se hace como obligatorio y ahí no tiene mucho sentido. O sea, todos tenemos como que valorar lo que está pasando en esos procesos de acompañamiento, de formación, de discusión, y eso también tiene que ir ayudando a mejorar las condiciones de vida. El norte siempre es ese. Si eso no se logra, y hay problemas. Por eso es como un desafío todo el tiempo alto. Perfecto. Por ahí nos pregunta Olivia, que ahorita la vemos en pantalla. Pregunta Olivia, ¿dónde puedo ubicar los indicadores de impacto social en finanzas del desarrollo o en las nuevas finanzas de impacto? Indicadores sociales de la modalidad de las finanzas del desarrollo o en general de estas modalidades. No entendí ahí. En general, Ok, gracias, Olivia. A ver, em, hay un trabajo muy interesante del INAICE que dice que este es como el talón de Aquiles de nuestras prácticas. En general nos cuesta llegar a evaluaciones y evaluaciones que tengan toda esta medición. Hay casos súper interesantes, le puedo pasar, digamos, como los materiales a Goyo y que los circule, pero la importancia en su momento de los indicadores sociales fueron los que mostraron que todo lo que se decía en torno a las microfinanzas y el alivio de la pobreza y demás tenía que ser estudiado y sistematizado específicamente porque en la práctica no se estaba dando. Entonces, se anunciaba que las microfinanzas era para el alivio de la pobreza, pero después cuando ibas a los resultados, y algunos sí, algunos no, algunos un poquitito, y quizás era por ejemplo, con frases que decían, bueno, ahora logré salir del día a día y estoy un poco más holgado, tengo un poco más de aire. ¿Y eso es alivio de la pobreza? Lo que sí sin duda se podía decir es que ante una estructura de ingresos que fuera así, lo que lograban las microfinanzas era suavizar los ingresos y al suavizar los ingresos y en la época de bajas generaba como otro colchón. Eso era lo máximo que se podía mostrar, pero bueno, de ahí a decir que eso estaba generando alivio de la pobreza, habría un trecho enorme. Entonces se habló del mission drift, o sea, cómo fue que las misiones, o sea, venían para un lado, pero se terminó yendo por, en definitiva, la maximización de la tasa de las ganancias de los prestamistas. Entonces es una cuestión central y el mayor problema que tenemos es que no hay acuerdo en cuáles tienen que ser los indicadores y que esos indicadores sean los mismos que se miden en todos lados y que nos pueda comparar entre experiencias a lo largo del tiempo y demás. Es como que siempre se empieza de nuevo. Nos ponemos todos muy creativos y se pierde lo principal, que es la comparabilidad. Hagamos una línea de base, sostengamos, son estos 10 indicadores, son estos 10, y marchemos con eso. Una investigación que hizo una compañera desde una entidad, la CEPS en Ecuador, la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, que obligó a balances sociales y a un montón de cosas, cuando analizó todas las evaluaciones que había y demás, incluso a veces era una cosa que quedaba entre los técnicos, que ni se socializaban los resultados y que casi todo era una vez y para siempre. Bueno, hay como un largo trecho para caminar ahí en términos de las evaluaciones, pero tenemos varios trabajos, te los puedo pasar, Olivia. Muy bien. En esta misma línea, Ruth, pregunta Lorena Verde, hace rato puso la pregunta en el chat, si había casos de éxito para compartir con alumnos, sobre todo como referenciar financiamientos solidarios entre MIPYMES, que no vengan ni del lado netamente capitalista, de una práctica capitalista, o bien que sea simplemente, o sea, solamente cooperativas.
Por ahí Goyo le responde que va a compartir los manuales, no sé si quieras agregar algún otro caso o a partir de los manuales otro material. A ver, antes que los materiales, lo que quiero decir, y acá Goyo va a entender la importancia, como hija de Corallo lo tengo que decir, ya me planteo directamente así, la cuestión del tamaño de las empresas no hace a la lógica de las empresas. Puede ser mi pyme, muy mi pyme, y tener una práctica hiperexplotadora de los propios miembros de la familia, de los vecinos, del ambiente. Entonces, ¿cómo separamos esa noción que tenemos impregnada de si es chiquito va a ser solidario? Puede ser muy chiquito y muy complicado. Entonces, la idea es entender el sentido que tienen estas prácticas. Puede ser una MIPYME que se parezca a las prácticas de lo popular, lo social, lo solidario, lo comunitario que estuvimos hablando acá, o puede ser que no. Y en ese sentido, claramente, las evaluaciones son como súper importantes. Y si tomamos las MIPYMES, digamos, como el indicador de la cantidad de trabajadores o el nivel de facturación y demás, todas nuestras economías, la mayoría entra ahí. Ni siquiera entramos al nivel de mediana. Del PYME, el ME, la parte de la mediana, en general son muy pocas experiencias que sean medianas. Algunas cooperativas, agroexportadoras, etcétera. Pero después todo el resto entra dentro de esta lógica. Entonces, todo lo que estuvimos hablando se puede entender como de mi PYME. Perfecto, gracias Ruth. Mira, por acá un agradecimiento de Ana, que es muy importante todo lo que nos compartiste. No sé si quieres agregar algo tú misma, Ana, si todavía estás por ahí. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Sí, Ruth, agradecerte que nos hayas compartido todo este conocimiento. Como decías, son temas que unen nuestras realidades, ¿no? Independientemente del país en donde estemos situadas. Esta manera gráfica en la que nos compartiste está la economía pública, está la economía privada y del sector empresarial, y esta economía popular que muchas veces es entendida como la economía social. Me gustó mucho una de las diapositivas donde pusiste estas tres esferas y cómo en el centro está el subconjunto de la economía social y solidaria, ¿no? No es lo mismo una economía popular y que además queda muchas veces fuera de todos estos lineamientos de las finanzas. Ya cuando le colocamos el apellido de finanzas solidarias, este apellido que hoy nos explicas puede entonces arropar esa economía popular que muchas veces necesita este empujón porque es una economía súper importante, pero que yo creo que no es vista con esta importancia. Entonces, eso, agradecerte que tiene en el centro a la persona las actividades no solo productivas, sino todas estas muchas osas de la vida que son movidas por la economía popular. Fue un gusto haberte escuchado. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias, Ana. Goyo. Hermosa, hermosa devolución y tengo que ser justa con la realidad, es Corallo 100% eso. O sea, lo importante es poder reconocerlo, porque a veces lo estudiamos, pero después cuando vamos a los análisis que hacemos, a las prácticas, a lo que fuera, nos olvidamos, o quizás lo decimos, lo citamos y demás, y después cuando llegamos al análisis hacemos algo hiperconvencional, nos olvidamos de la economía mixta con los tres sectores, de la importancia de ver la relación, esto que vos decías, el subconjunto. Bueno, ese subconjunto, ¿qué forma tiene? Que, de hecho, parte de las discusiones ahora es a nivel estadístico. Marie Boullard dice el perímetro. ¿Qué perímetro tiene para que las estadísticas las puedan reconocer y podamos medir el PBI y demás? Ustedes están mucho más adelantados y a nivel de América Latina son uno de los países que más han avanzado en ese sentido, pero no hay acuerdo regional sobre el perímetro. ¿Qué es lo que entra y cómo se relaciona con lo otro? Así que buenísimo que lo traes y que yo pueda agregar esto otro. Gracias a vos. Oigan, pues miren, estamos sobre la hora. Si les parece, tomamos 5 minutos para no irnos, cortar de tajo y para poder rescatar un par de reflexiones, yo lanzaría la pregunta con qué nos vamos, ¿no? Si un par de personas, dos o tres, de manera puntual y breve nos comparten y unas últimas palabras de Ruth para cerrar. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué nos hace eco de lo que dijo Ruth?
Muchas gracias, Ruth, por la exposición, muy claro y sobre todo mucha experiencia la que tienes. Creo que nos queda la tarea de irnos incorporando a este sistema financiero solidario. Un fuerte abrazo. Gracias, compañero. Rodrigo, Sí, Ruth, agradecerte, la verdad es que ha sido súper interesante poderte tener acá en el seminario y poderte escuchar. Yo creo que nos dejas también mucho la tarea en seguir repensando el tema de lo que entendemos como finanzas solidarias y no darlas por hecho, no caer en el supuesto de que porque es un emprendimiento pequeño o incluso porque se anuncia como un proyecto de la economía social y solidaria, funciona como tal. Yo creo que esto es una invitación a estar revisando, reelaborando lo que entendemos por ello y es una reflexión que pues a la postre hace mucho más bien que solo entenderlo pues ex ante, ¿no? Como lo mencionabas. Yo creo que es de Gracias, los Rodrigo. desafíos más grandes que tenemos. Así que gracias por ponerlo ahí. Está buenísimo. Humberto, Gracias, Goyo. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto en saludarles. Yo voy con el gusto de escucharte nuevamente, Ruth. Tenemos mucho sin escucharnos y siempre da gusto escucharte esa elocuencia, pasión y vocación con la que hablas de una economía más justa y equitativa y desde el ámbito de las finanzas, que pareciera que es como la parte más cruel del capitalismo, ¿no? O sea, hay que llamarlo como es. De repente vemos análisis económicos donde la economía ya no es economía, ya no es real, son una bola de papeles derivados financieros en un éter de propietarios que no conocemos ni conoceremos. Entonces, pues gracias Ruth por escucharte, gracias al ITESO y porque te hacen la invitación y poderte escuchar a Goyo, a Adriana y a todas y a todos. Entonces, pues eso sería como lo principal que me quedo. De ahí, Ruth, tú mencionabas, ¿no? Que es bueno chismearnos, platicarnos qué es lo que está pasando en otros países. No olvidar que en México de repente dicen que el cooperativismo no puede funcionar y es un país que tenemos en ahorro y préstamo 9.2 millones de socios ahorradores. Para ponerle la dimensión, es casi la población de Ecuador completa, que por supuesto, pues están en comunidades rurales, en comunidades marginadas, porque en esos lugares donde un banco capitalista no se va a ir a poner porque no le es rentable económicamente, tenemos que juntarnos en comunidad, colectividad, pues, para prestarnos entre nosotros, porque el mundo es el que es y se requiere de, 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 de capital para poder generar procesos productivos comunitarios, y esa es una realidad. Entonces, en México tenemos 155 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tenemos como 500 que son de grupos de personas que sí, que no están, digamos, reguladas, pero sí son observadas por esas instancias, porque también hay que proteger el dinero de los ahorradores y desgraciadamente por muchos años, a ver, aquí hubo un fraude gigante de una caja que cuando fueron a analizar, no era una caja, era una Sofom privada que se puso el nombre de caja porque es una marca y que la gente creía que era una caja, pero realmente defraudó siendo otra cosa muy diferente una caja. Y finalmente esta reflexión, Ruth, antes de despedirme, me encanta esto. De repente se tiene la idea que la economía social solidaria tiene que ser chiquita, ¿no? O sea, cuando realmente buscamos el sistema financiero alemán, es el 76% del sistema financiero alemán son cooperativas y cajas de ahorro. Mismo caso en Quebec y en muchos lados. Y entonces es eso, yo conozco, y siempre lo digo, yo conozco cooperativas que son cooperativas, donde hay una cantidad de pillos tremendos que entre ellos no quisiera uno hacer negocios ni de broma. Y luego conozco empresas que parecen ser privadas, que son mucho más colectivas, comunitarias, sociales, que las cooperativas. Entonces, no tiene mucho que ver con el tamaño, y eso me encanta que lo hayas dicho, ni tiene mucho que ver con el negocio mismo que haga. Pareciera que tiene que ver totalmente con la gente que hace esas empresas. Ruth, me dio mucho gusto saludarte, con eso me retiro. Gracias a Goyo, que también lo veo por aquí, y a todos los que están ahí. Es un placer haber estado escuchando estas 2 horas. Hasta luego, amiga. Gracias. Gracias.
amigo decía al principio que algunas de las cosas que vos decís a mí me hacían como mucho sentido acá en Argentina para ayudar a abrir el panorama. Creo que todavía no estaba. Era parte de lo que cuando me mandaron tus Fue un saludos, poco tarde. yo Ah, dije, gracias. el Beto me ayuda. Y es esto, es como hay como tópicos que están ahí. Es lo chiquito, a veces es lo informal, y no, y es con todos. Ahora que lo veo a Rodrigo, que me parece que es el compañero que es argentino, acá tenemos 7 ramas de la economía popular y de ahí no nos podemos salir. Y no, reconozcamos que, como vos decís, Otra. con tu frase de que está en todos lados y que lo importante es poder reconocerlo. Ustedes tienen estadísticas al respecto bueno, para nosotros por varios años eso va a ser una deuda. Vamos a ver qué nos queda después de esta prueba maldita en la que estamos en Argentina, lamentablemente en este momento. Pero digo, la cuestión estadística nunca fue prioritario y entonces para poder reconocer ese alcance es parte del ABC que tenemos que mandar. Así que bueno, buenísimo. Agradecida yo también y re lindo verte. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quería participar? Vamos a cerrar con la última. Y si no, también yo quería agregar, bueno, aprovechando, ¿no? Así magnífica la exposición, yo creo que clarifica mucho, ¿no? La cuestión de las prácticas, qué tipo de prácticas, de dónde pueden venir, qué instituciones. Cuando uno ve el mapa, dice, a ver, ¿qué hay y qué no hay en México? O qué ubico y qué no ubico, porque también uno solo ni colectivamente a veces es difícil ubicar todo lo que hay, pues, ¿no? Cuáles entran dentro de la formalidad, dentro de la informalidad, también hacia dónde se dirige, ¿no? A mí me brinca mucho, me hace mucho eco cuando hablas de las microfinanzas, ¿no? De las microfinancieras. O sea, en México creo que el panorama es terrible, ¿no? Después de esta experiencia como ejemplar, ¿no? Con lo del Grameen Bank, llegan aquí, no sé, Compartamos Banco tiene una tasa de interés bajita a la mano de 100%, ¿no? Pero de ahí, ahora sí como decimos acá y aquí en México, de ahí para el real, ¿no? Unas microfinancieras que llegan hasta 400%. Entonces yo diría, a mí me queda como la tarea porque como que lo contrasto, ¿no? Finanzas solidarias, pero todo lo que entra en el otro aspecto, yo creo que también tenemos que hacer la lucha para ponerle candados y limitar, ¿no? O sea, estas tasas de interés usureras, yo pienso también acá en México el esquema de ahorro para el retiro es a través de Afore y quienes trabajamos de manera asalariada no sabemos en qué están invirtiendo nuestro ahorro para el retiro, ¿no? Hay muchas cuestiones que quedan pendientes, no solamente de llevar a la práctica en finanzas solidarias, sino también que no sean las finanzas convencionales tan nocivas y tan desconectadas para perjudicar a nosotros mismos o a otras personas en diferentes geografías, ¿no? Quiero leer los últimos comentarios. Olivia agradece, ¿no? Gracias, Ruth. Nos vamos con la reflexión de nuestro actuar para contribuir a las finanzas solidarias desde nuestros territorios, adaptarnos a la deconstrucción continua. Muchas gracias también de parte de Adriana Tiburcio. Excelente lo que has compartido. Sin duda en las finanzas también hay que buscar compartir basada en la confianza y ayuda mutua, como se puso en el Mentimeter inicial, ¿no? Entonces, para cerrar, bueno, del parte del equipo organizador de Goyo, de Rodrigo, de la misma Adriana Tiburcio, agradecerle a toda la gente que nos acompañó, ¿no? Por ahí luego tenemos algunas sesiones posteriores. Les vamos a compartir el material. Ya alguien preguntaba si podía compartir la presentación, Ruth, ya luego nos dirá ella. En Sí, el por correo ahí les supuesto. enviamos posteriormente y en el micrositio de Coincide donde se va cargando las sesiones que tenemos. Y te invitaría, Ruth, con unas palabras finales antes de irnos. A ver, a mí me parece que la síntesis de todo lo que estuvimos hablando aquí y con este disparador que vos tirabas ahora, Carlos, es que necesitamos politizar las finanzas en un sentido solidario. Esto del retiro creo que es como un muy buen ejemplo. Y en definitiva es democratizarlas para poder, por un lado, acceder a la información, a las prácticas, etcétera, y por el otro lado, para ver por dónde anda el rumbo y cómo ir torciéndolo en un sentido que tenga que ver con la reproducción de la vida, que es como arrancamos al inicio del inicio con los puntos de partida, porque si no van a ser finanzas que pueden estar garantizando la inclusión financiera, pero no resolviendo necesidades, y ese es
nuestro norte a nivel de las prácticas y a nivel del trabajo académico y político también, en definitiva, que realizamos. Y por lo demás, gracias. La verdad que fue un lujo que nos hemos dado y como les decía al principio, es salir un ratito de lo ahogados que estamos acá en Argentina y respirar un poquito de América Latina en otras condiciones. Así que un abrazo fuerte y a disposición, compañeros. Gracias, Ruth. Pues Un un abrazote abrazote también. fuerte, Ruth.